cuantos, y dentro de esta especie de ciclo que se está haciendo con motivo del cincuentenario del club sobre lo que fue y lo que es ahora determinadas formas de movilización social o determinadas formas de movilización política o cultural, hoy nos toca hablar de los movimientos ciudadanos y sociales, pero antes tocando a música, lógicamente, porque qué construcción que no tenga anuncios merece la pena. Y deciros que hoy ya hemos hablado del antifranquismo en general el primer día y después se habló del tema de educación y cultura como factores de transformación social, y el próximo jueves se hablará de luchas obreras de ayer y hoy. Y como mero apunte, bueno, van a hablar Víctor Díaz Cabriel, Lola Matamala y Salce Elvira, van a estar aquí para hablar. Y como mero dato sobre ese tema de luchas obreras, me gustaría recordar que hay una foto que hemos recordado escribiendo la historia del club, en donde un 20 de diciembre de 1965, en aquella parte, porque entonces el escenario estaba ahí, están Julián Ariza, Víctor Martínez Conde y Marcelino Camacho haciendo la que yo creo que era la primera exposición pública de ese movimiento laboral que estaba surgiendo, que se hacía fuera de las fábricas, fuera de los talleres, fuera de las empresas y fuera de las reuniones clandestinas. Es decir, que, y con eso enlazo con lo que yo quería hablar, que era el tema de los movimientos sociales en el club. Quizá, muy brevemente, quizá el club sea precisamente el primero de esos movimientos sociales, en este caso dedicado a la educación, la ciencia y la cultura, que se estableció legalmente en España dentro de aquella política de crear espacios de libertad en el año 61, y debido a una serie de circunstancias especiales en las que tiene mucho que ver las necesidades del franquismo, ya una vez agotada totalmente la autarquía, por abrirse al mundo y recibir el apoyo del mundo, que eso lleva a unas contradicciones internas que hacen que sea imposible prohibir el segundo club. El primero se hace en Barcelona, el segundo es el de Madrid un año después. En España, un club que tiene como base la UNESCO y como base fundamental los derechos humanos. Un documento que España había aprobado, pero que evidentemente no respetaba ni cumplía mínimamente la mayoría de los derechos, por lo cual el defenderlos y el proclamarlos no era reprimible, aunque se reprimiera mucho, pero era sobre todo un acto claramente antifranquista. Y yo creo que esto que se convirtió de alguna manera en un cierto espacio de libertad, donde en el 65 podía hablar Marcelino, donde podía hablar mucha otra gente, se convirtió también en un semillero de los movimientos sociales que irían apareciendo después, no tanto porque aquí se preparara, por ejemplo, que se hiciera el movimiento democrático de mujeres, que no fue así, pero porque aquí eran socias del club, pues las mujeres de presos, como Carmen Rodríguez, la mujer Simón, como Josefina Samper, como Vicenta Camacho, en este caso de la mujer, como Lolita del Arco, como tantas otras que dieron, como el apellido, que dieron origen a lo que sería el movimiento democrático de mujeres. Aquí, por ejemplo, cuando se formó el primer despacho laboralista de la calle Cruz, pues todos los abogados que formaron ese despacho laboralista, que eran, pues estaba María Luisa, estaba Pedro Esteban, estaba Antonio Montesinos, todos ellos eran socios del club. El día que aquí cantó Raimon por primera vez, se hizo socio del club un señor que se llamaba José Luis Núñez, que ese día se hicieron 50 socios el día que actuó Raimon aquí, que fue prohibido fuera y luego actuó aquí. Y ese hombre pues participó en eso y creó uno de los primeros despachos que se hicieron fuera de Madrid, no me acuerdo exactamente qué fue, y así pues era un semillero de comisiones, era un semillero del Sindicato Democrático de Estudiantes, era un semillero de las primeras asociaciones de amas de casa o de las primeras asociaciones de mujeres, y también yo creo que fue un semillero del movimiento vecinal. Y hoy, como tenemos aquí a dos auténticas autoridades por experiencia propia, hay quien aprende porque estudia mucho y quien, además de estudiar mucho, aprende porque vive. Soy yo.
sí, eres alma bien. ¿Ah, sí? No, yo creo que quería dar una intervención. Y digo que hay quien aprende porque además con su vida y con su trabajo saben precisamente de lo que hablan. Y entonces estas dos personas, yo supongo que todos las conocéis, son Félix López Rey y Julián Rebollo. Luego va a venir Nacho Mugui, que llega un poco más tarde, y que quizá no vivió esa etapa del origen de la asociación de los movimientos sociales y de las asociaciones de vecinos, que sí vivieron tanto Félix como Julián, en Carabanchel, otro en Orcasitas, aunque Julián, según he visto yo hoy, había empezado mucho antes, había empezado en comisiones, fue secretario del jurado de empresa de John Derek Ibérica, que era donde trabajaba, es decir, que podemos mirar muchas cosas, y de Félix López Rey, pues podemos decir que, yo qué sé, pues que la primera reunión para montar la asociación de vecinos de Orcasitas se hizo en su casa, y creo que era presidido por el Sereno o algo así. Creo que había un Sereno que presidía la asociación. De entonces acá ha transcurrido mucho. Los dos han sido concejales del Ayuntamiento de Madrid por el PCO con Izquierda Unida, y en estos momentos pues además Julián se está ocupando mucho del tema de la lucha contra la impunidad del franquismo, y en concreto de la plataforma por la recuperación de la cárcel de Carabanchel, de triste recuerdo, pero sin duda un símbolo que se debe recuperar para que lo podamos disfrutar todos, ya que tanto lo sufrieron, ¿no? Así que les voy a dejar la palabra a ellos. Primero creo que va a hablar Félix, ¿no? O Julián. No. Yo. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, agradecer que se me haya invitado aquí, pues esto es algo que la gente de mi generación, que es la nuestra, pues para nosotros esto es un lugar mítico. O sea, el Club de Amigos de la UNESCO pues siempre fue un espacio, un referente de libertad. Bien, lo que yo pueda contar seguro, porque por las caras que ven, pues aquí hay mucha gente que habéis participado en las mismas cosas. Las asociaciones de vecinos en Madrid, y yo creo que también fue a nivel de España, pues fue de alguna manera pues un brote de rebeldía de gente. Yo tenía 22 años recién cumplidos cuando se funda la Asociación de Vecinos de Orcasitas, y a los que yo recuerdo de aquella época, pues Antonio Villanueva de San Blas, Palacín, que se incorporó después, primero era su primer mujer Mari, la chabola de Palacín se funda la federación 3 o 4 años después en la calle María Soria número 5, éramos gente que, salvo un compañero que venía de San Blas y tal, que era más mayor, pues éramos gente de 20 y pocos años, y pues hartos de la situación en la que vivíamos. Por una parte estábamos, porque había barrios como de donde ha vivido Julián, en Aluche y otros sitios, que eran que las urbanizadoras se dejaban, las pricolsas de turno les dejaban aquí a medio terminar, etcétera, y surgían como una protesta, y yo lo contaré mejor que yo, ante esa situación de abandono. Pero había otros que vivíamos en condiciones absolutamente inhumanas. O sea, en el Orcasitas del año 70, deciros pues que hasta el final de los 60 no supimos lo que era tener una fuente. Nosotros, para coger el agua, había que ir a la carretera de Toledo, donde ahora está el Tanatorio Sur. Allí estaban las fuentes de la carretera de Toledo, porque eso ya en la novela de la Busca de Baroja, que hablaba, ahí estaban los traperos de la carretera de Toledo, los traperos de Madrid, porque en Madrid la recogida de basuras propiamente por parte del ayuntamiento no llega hasta el año 65, 66, que llegan los camiones. Eran estos traperos, como había en la Ventilla, que iban por Madrid con sus camiones, en fin, eran los que recogían. Pues allí ya, aquello ya estaba dentro, allí había fuentes. La otra fuente la teníamos en la carretera de Andalucía, donde ahora está el Mercadona. O sea, estamos, que sabéis que lo une la Avenida de los Poblados, que era la antigua carretera de Carabanchel, Andalucía. El agua lo teníamos a 1 kilómetro, y venían los aguadores con las cántaras como si fueran de San de Vino de la Mancha, pero con un borrico y un carro y tal. El cántaro de agua costaba 1 peseta, que era lo que costaba el metro en Madrid, para que os hagáis una idea de la importancia que tenía para nosotros aquello. Calles, si se puede llamar calles, porque además en el sur es donde tenemos las depuradoras ahora, entonces pues las arcillas expansivas, la tierra peor,
los chavales, para ganarnos unas pesetas, acompañamos siempre a las mozas, a nuestras hermanas y a sus amigas hasta la avenida Los Poblados, en la carretera de Carabanchel, con las botas, los zapatos en la mano, y ellos iban con las botas y luego nos daban una propinilla a cambio de poder intentar llegar a embajadores, otros sitios, pues sin que se las notara que venían del suburbio. A las muchachas, pues ellas más coquetas, pues que no querían llegar, no, y además no era de ser más coquetas, es que si no es que te hundías, etcétera, ¿no? En el año 72 la gerencia de Humanismo hace un censo, lo dirige el arquitecto Antonio Armengol, donde la superficie media de las familias de los casitas era de 24 metros cuadrados. 24 metros cuadrados. Como los hijos los mandaba Dios, pues imaginaron la cantidad de hijos que generalmente había, ¿no? Las píldoras íbamos a cogerla a uno del partido, claro, siempre del Partido Comunista, claro, a Eduardo, en el barrio Progreso, y Ángel Luna, que era otro, que era el padre del que luego fue alcalde de Alicante. No sé qué ha sido este compañero, hace años que le perdí la pista. Pues allí luego ya íbamos a por las píldoras para que ya no los mandara Dios, sino que se sujetara aquí un poco. Bueno, en ese año 72 en Orcasitas solamente teníamos un chaval con estudios que era hijo de Julio el electricista. O sea, esa era nuestra situación. Madrid lo circundaba un cinturón de miseria, desde la carretera de Barcelona a la de Extremadura, pues de 32.734 familias viviendo en Chabolas. 32.734 familias vivíamos en ese cinturón de miseria. Porque claro, en Madrid se habla de los pobres, etcétera, pero cuando veis pues la serie esa de la novela de las 4, de Amar en tiempos revueltos, y se habla pues de los pobres de Cuatro Caminos, de Tetuán, o de los que vivían por Chamberí, que había pobres evidentemente, pero donde surgen las asociaciones de vecinos como un momento de rabia, de lucha contra esa situación fundamentalmente ante la falta de libertad, lógicamente, pues era de los que vivíamos del río para afuera, o sea, éramos lo que digamos, lo que estamos fuera de lo que hoy es la M30. Eso era otra cosa de la que nadie ha hablado ni nadie ha escrito. Hay una novela que la recomiendo, escrita por un comunista, Antonio Ferres, que está vivo, le descubrí hace 3 años, se titula La piqueta, al redito a la novela, y la piqueta era porque iban los presos políticos a tirarnos las chabolas con la Guardia Civil. O sea, unas veces te dejaban hacerlo, otras veces no, por la noche, etcétera. Yo que me casé en el año 70, pues también hice una habitación, que ahí es donde se funda la asociación, era en mi cocina que estaba en el corral. Mi madre tendía sábanas todos los días para cuando pasara el municipal no viera que estábamos haciendo obras, y ahí hicimos esa habitación para que yo me casara. Porque, claro, mi mujer era criada de un periodista importante y cada vez que nos tocaba salir siempre tenía algo que hacer el periodista y la señora. Entonces dije, pues aquí hay que casarme. Me casé con 22 años un día. Bueno, ese era el contexto de cómo vivíamos en esa superficie. Era una situación que teníamos donde pues, los pobres, la mayoría, yo no sé cuándo tuve por primera vez seguridad social, yo era artesano. Mi primer hijo pues tuvo que ir mi padre a dormir por la noche ahí en la calle Goya, esquina Doctor Izquierdo, a la casa de la madre, hacer ahí cola un par de noches hasta que ya nos dieron un papelito para que mi mujer pudiera parir como pobres. Esa era la situación en la que he hecho, en la que vivíamos. Y por otra parte, pues claro, estaba la falta de libertad absoluta, esa la padecíamos todos. Y ahí pues nace, nosotros copiamos los estatutos de la Asociación del Pozo del Tío Raimundo. Ya había nacido la de Palomeras Bajas o Altas, los del Pozo, un albañil de Orcasitas trabajaba con otro del Pozo y nos prestaron los estatutos y lo que mandamos fue un resumen en un folio, eso eran los estatutos, ¿cuántos coño sabíamos de estatutos? Sabíamos de nada, porque yo muchas veces comparo, y luego hablaremos seguro, del movimiento del 15M, y madre mía, nosotros no sabíamos ni hacer un escrito, o sea, aunque ya al cura habíamos descubierto que no era bueno, pero era el que sabía escribir, o sea, nosotros, pues nuestra cultura y la que hemos ido adquiriendo es hablada, no es la escrita. Yo que era de los más espabilados, pues fui a la escuela hasta los 13 años, en el trabajo me faltaba un mes para los 14, y era pues el que arrancó con aquello y tal, ¿no? Bueno, pues en ese contexto nacen las asociaciones de vecinos, fundamentalmente en Madrid, las primeras y con más fuerza, pues como os digo, los de Palomera, los del Pozo, nosotros, y donde de forma, en algunos casos espontánea, pues fuimos empezando algunos a ver qué es lo que hacían en otros sitios, a intentarnos conocer. Yo conozco a Antonio Villanueva, que ya había estado 3 años en la cárcel cuando yo le conozco, empezamos ahí, donde ya, eso era, estáis hablando del 70, cuando se funda la asociación, yo en el 73 ingreso en el PC, ya entonces, pues claro, ya, a diferencia de lo de ahora, que los partidos no quieren militantes, que quieren votantes, no quieren que se arrime nadie para que nadie les dispute eso, y entenderlo, y yo sigo cotizando a uno, quiero deciros que voto a un partido, voto Izquierda Unida y sigo cotizando al PC, o sea, pero ya nadie va buscando a nadie, o sea,
y lo que cuanto menos haya mejor, porque a la hora de repartir los puestos y las historias, pues tal. Bien, eso es una cosa que estoy absolutamente convencido. En aquella época no, pues venían a intentar decatar los del PC, los del PT, lo que se movía por aquellos entonces. Y bueno, pues yo lo he comentado muchas veces, la primera reunión que voy del partido es a la Galería Arredo, y allí me encuentro a Víctor Díaz García, que presidía aquello, y joder, y de repente era como estar en las catacumbas, y digo, pero joder, el Evelio de Villaverde, el José María Riojo de Leganés, pues está aquí el otro del Pozo del Terremundo. O sea, resulta que los que ya nos conocíamos sin saber, hola Nacho, sin saber de dónde, sin saber que eran del PC, pues estaban ahí metidos. O sea, resulta que llegó un momento en que descubres que casi todo lo que se movía, pues eran gente del PC. Pero entonces ahí hay que distinguir, no por nada, sino por contar la realidad de las cosas. Hubo sitios como el de Orcasitas, que es un movimiento que surge espontáneo. O sea, ahí no hubo la influencia de ningún partido que mandara a nadie para que hiciera la labor, que yo no digo que sea ni buena ni mala. Yo, los resultados que he visto en algunos sitios que no ha sido buena, han llegado gente de grupos, de partidos, etcétera, pues a intentar con buena intención, no me cabe la menor duda, pero al final lo que trataban era de dirigir aquello. Y si la gente no seguía por el camino que yo marcaba, lo que han hecho era quemar esos movimientos y quemar eso. Entonces, esa es la diferencia que yo creo que en Orcasitas no hubo, que fuimos los propios vecinos los que fuimos tomando postura ante la vida, tomando conciencia política, y la asociación de vecinos pues era una auténtica escuela de democracia y de convivencia. Y llega un momento en que dices, pero coño, porque tiene que venir nadie a decidir dónde se coloca la fuente o dónde se hace esto o lo otro. Bien, entonces ante esa situación nacemos. Llega un momento en que somos interlocutores absolutamente válidos para las administraciones. En las hemerotecas está, los primeros vecinos que se enfrentan al alcalde de Madrid fue en noviembre del año 73, el alcalde era Miguel Ángel García Lomas, y Álvarez del Manzano tomaba posesión como delegado de Hacienda. Y en los periódicos estamos, los vecinos de Orcasitas éramos 3, porque la otra gente no se atrevió a ir y tampoco era cuestión de hacer una cosa de masas en el 73. Nos fuimos, este médico anestesista de Leganés, el Luis Montes, el doctor Montes, que estuvo viviendo unos años en Orcasitas con su primer mujer, con Elisa Sánchez Casas, otro de la Fundación Tomillo, Luis María López Aranguren, y yo. Yo fui el encargado de cogerle al alcalde en el patio Cristales, irme a él y los otros repartir propaganda y tal. Bueno, pues a raíz de eso empezó a cambiar un poco nuestra situación. Llegamos a conseguir algo que lo hemos hablado 1000 veces, lo de la memoria vinculante, que yo creo que casi todos sabéis, que fue una sentencia pionera, que luego se han agarrado a ella, pues desde gente que ha intentado comprar un coche, que te han anunciado en la publicidad un precio y se habían equivocado, y por eso sabéis que cuando el Carrefour el otro anuncia una cosa y se equivoca, tiene que rectificar inmediatamente, porque hay que cumplirlo por lo de la memoria vinculante. Fue una sentencia del Tribunal Supremo del 76, de la mano del catedrático Eduardo García Enterría, donde se dice que las memorias tienen que vincular. Fue una lucha en la calle y en los tribunales, y la ganamos primero en la calle y posteriormente en los tribunales, y en Orcasitas está la plaza de la memoria vinculante, entre otras, donde hace unos años magistrados del Tribunal Supremo se retratan debajo de la placa, con García Enterría y tal. Eran los años en que desde la asociación de vecinos y desde las asociaciones pues se luchaba por mejorar las condiciones de vida en esas en las que teníamos. Lo primero que hace la Asociación de Vecinos de Orcasitas en el año 72 es levantar un edificio con nuestras manos de 260 metros cuadrados, haciendo una rifa que se vendían en Españoleto, las papeletas, en Españoleto 13, lo que todo el mundo conoce, Españoleto 13, donde estaba Cristina Almeida, Héctor Marabal, Julia Marchena, pues los compañeros y compañeras que todo el mundo hemos conocido, ¿no? Bueno, pues a través de esa rifa y tal, levantamos un edificio con duchas y váteres públicos para la gente del barrio, porque la gente de Orcasitas que hemos vivido en los 50, en los 60 y hasta el principio de los 70, para ducharnos había que venir a Embajadores o a la calle Pantoja, esquina Bravo Murillo, que yo trabajaba en Cuatro Guías donde me duchaba. He contado más de una vez que el día que me casé fue la primera vez que conocí una bañera en los baños turcos de la calle Escalinata. Me casaba por la tarde, era el 20 de junio, había que limpito. Entonces ese día pues conocí lo que era una bañera. Esas eran las condiciones como estábamos. Bien, entonces por una parte era
esa necesidad imperiosa de poder vivir como persona, ibas adquiriendo esa conciencia política y estábamos peleando, ya no peleabas solo por la vivienda, sino que estábamos peleando por otras cosas. Las asociaciones fueron saliendo como setas, porque, por ejemplo, en los de Zarzaquemada recuerdo la lucha que tuvieron por el ambulatorio, en Orcasitas en concreto, hubo un ambulatorio de la Seguridad Social en el final de los 60, pero solo tenía váter para los médicos. Cuando el médico salía quitaba el picaporte, porque claro, no había alcantarillado. Imaginaros, Orcasitas siempre fue una ciudad del tamaño de Cuenca en cuanto a habitantes. Imaginaros todo Cuenca sin váter cuando va la gente y con un ambulatorio para todos y que no hubiera váter. Es acojonante pensarlo. Bueno, pues eso es lo que había ahí, eso es lo que existía ahí. Hay un libro que se titula Del barro al barrio, que se publicó en el 86, donde vienen las cartas de los médicos mandando para que se echara carbonilla para poder llegar con la ambulancia al ambulatorio, porque, en fin, allí una vez murió un lechero porque en la ambulancia no podían entrar. A las mujeres las sacábamos entre varios hombres a la sillita, a la reina, la abrían los poblados cuando se ponían de parto y tal. Toda esa lucha, hacemos un local de la asociación, pero todo esto iba naciéndose como hongos en los almendrales, en el Paralongo se hace otro. Yo en concreto he ido más de un domingo a ayudar a levantar el local del Pozo en Tío Raimundo, que hicieron otro similar. Fuimos a la calle Félix López, en el barrio del Progreso, albañiles de Orcasitas, a una carbonería que los compañeros del Progreso alquilaron a dársela de yeso. Había brigadas de gente combatiente, digamos, que íbamos a ayudar a otros y tal. En todo esto eran escuelas, como digo, de democracia y de convivencia. Pues por ejemplo, cuando Franco muere en el noviembre, en el pleno de junio del 75, estamos con las barras de pan, porque descubrimos que los kilos pesaban 700 gramos y los domingos pesaban menos, y el jefe de la mafia era Constantino Pérez Pillado, cuarto teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, que a su vez había sido el concejal de Arganzuela Villaverde, porque Villaverde, Usera no existía como distrito hasta el año 88 y éramos Arganzuela Villaverde, o sea que desde el Rastro hasta Villaverde era un solo distrito. Pues el jefe de eso era, que fue cuarto teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Se escribieron 2 libros sobre aquello, uno lo escribió José Luis Martín Palacín y otro este profesor, bueno, si me va el nombre, me saldrá otro, que está en la Complutense de Sociología. Fue la manifestación que se hizo en Moratalá en septiembre con 100.000 personas, donde allí no estábamos solo los que queríamos que el pan pesara 1 kilo, estaba toda la oposición, era una oportunidad y tal. Bueno, pues todas esas historias estaban ahí ocurriendo, era cuando había hormigoneras que mataban a los niños a su paso por estos barrios y hay recortes de prensa, mujeres contra hormigoneras. Las mujeres han ocupado un papel fundamental en estas luchas, porque yo muchas veces recuerdo a los tíos decir, es que como yo voy y me diga, le hago, ¿tú qué cojones vas a hacer? Tú no haces nada. Sin embargo, las mujeres tenían más salero y eran las que iban, decían y aguantaban, o sea. Y también otro factor que había era que la mujer pues generalmente no trabajaba como ahora, y entonces pues se disponía como de más tiempo. Nosotros, voy aligerando, hacíamos una asamblea, durante 9 años había una asamblea permanente, esto que veis de la Puerta del Sol, nosotros con una media de 200 personas lo hacíamos todos los miércoles del año. Entonces claro, la asamblea era la que decidía. En la junta directiva cada 3 años se presentaban 15 personas y los más votados, eso era la junta directiva, pero lo de la junta directiva daba igual, era porque había que mandar a política interior los nombres de alguien. Era la asamblea del miércoles la que decía en todo momento y te obligaba durante la semana a estar haciendo acciones y cosas porque había que salir a contar algo. Recuerdo, hay uno de los vídeos de la Victoria Prego, esos de los vídeos de la transición, que después de cuando canta Raymond en el Palacio de los Deportes, salgo yo en una mesa grande arengando a la gente en la asamblea, y se ve la asamblea del barrio. Porque la asamblea, ¿qué ocurría? Si hablabas primero, porque claro, ya habíamos ido adquiriendo conciencia a los dirigentes, si tú les contabas primero los temas de la fuente, de cómo iba el plan parcial, o cómo iba con el IBIMA no existía, con la delegación de la vivienda, esto o lo otro, pues se te alargaba una buena parte de la gente. Entonces primero echaban la moralina, la arenga política, y después tocaba hablar de lo que la gente quería. Que aquello a mí me ha producido siempre enormes dificultades en el sentido, por ejemplo, cuando nos pegaron en Aranjuez, creo que fue el año 74, si a la gente tú le dices las cosas que podían pasar en Aranjuez, pues la mayoría no hubiera venido, pero siempre estabas con la historia de que había que ir un poquito más para adelante. Si no vas un poquito más para adelante, tú sabías que otra gente por hacer lo mismo que por lo que peleamos estaba en la cárcel, entonces había que luchar. Claro, y el franquismo no andaba de bromas. En el 72, creo recordar, mataron al compañero Pedro Patiño repartiendo hojas en Leganés, ¿no? Bueno, pues esa era, creo que fue en el 72 cuando matan a Pedro Patiño.
bueno, si no es el 72, será el 73, pero es en el principio de los 70, cuando le matan. Hay una calle en el Bercial, que yo alguna vez, si voy con mi hijo, con alguien, siempre le digo, mirad, este era Pedro Patiño, ¿no? Y bueno, pues ahí es como estamos funcionando, o sea, se consiguen, yo creo que los vecinos de este cinturón de miseria deberían estar siempre agradecidos a esas luchas ciudadanas, porque se les subió el sueldo de por vida. Hoy en Orcasitas yo pago 18 euros de amortización mensual en un piso de 90 metros cuadrados con 2 cuartos de baño, donde toda la vida los jóvenes decían, ¿te vienes? Y era por la noche, pues como no había luces y en nuestra casa no había cuarto de baño, nos íbamos a cagar a la vía, la abandonada de la vía, ¿te vienes a cagar a la vía? O vete a cagar a la vía, era como una expresión, ¿no? Hace poco me contaba un día un cámara de Telemadrid una anécdota de que su madre vivió en Orcasitas y que una noche pues salió a hacer sus cosas afuera y de repente ve un al lado y estaban haciendo lo mismo, o sea, me lo contaba un cámara de Telemadrid. Bien, esa ha sido nuestra vida y desde las asociaciones hemos cambiado ese cinturón de miseria. Yo creo que es una cosa importantísima, pero como en esa lucha nunca estuvo ni el PP ni el Partido Socialista, entendedme lo que quiero decir. Yo no estoy negando aquí lo que los compañeros socialistas hayan hecho ni en la guerra civil, ni tal, ni cual, pero yo en los años 70 no conocí a ninguno. Yo los conocí cuando llegaron las elecciones del 79, que de repente en el balcón del ayuntamiento, Emilio García Orcajo era con uno que me había peleado, que iba de apoderado del PC, y el otro del PSOE, y dije, pero coño, este que aquí era concejal allí, le vi ya de concejal, yo en la Plaza de la Villa, lo que estaba por allí. Pero, entonces, eso es lo que en esos años había. Y no hemos dejado de pelear, o sea, en Orcasitas, pues, y quiero ir acabando, y la necesidad no es de lo que se haya hecho. Yo ahora quiero hablar lo que se ha hecho, ahí está, hemos hecho de todo, desde ir a por píldoras hasta buscar a un médico para que no abortaran nuestras madres o nuestras mujeres a base de un pinchazo, sino llevarles a una clínica. O sea, desde la asociación de vecinos se ha hecho de todo, o sea, éramos como auténticos ayuntamientos sin presupuesto y sin guardias y sin nadie, con voluntarios. Una cosa que creo que hay que rendir un homenaje en esta ciudad será siempre a los abogados y a los arquitectos que ayudaron en esos años a los barrios de forma absolutamente desinteresada. Todos los que en Madrid había como 3 equipos de abogados, uno que estaba en la clave de la ORT, otro que estaba en la clave del MC, al igual que lo de los arquitectos, pero esa gente puso todos sus conocimientos al servicio de estos barrios. Y gente fundamentalmente que estamos empezando a vivir todos, que la mayoría tenemos 20 y pocos años, de los que hacíamos aquello. Todo esto ha ido continuando. Los Orcasitas en concreto son 41 años de existencia de la asociación de vecinos. Y ahí, desde las calles, algo quieren decir los nombres, desde la Plaza de la Solidaridad, la de la Memoria Vinculante, la calle de la Unidad, la calle de la Participación, que en esa tenéis vuestra casa, que digo yo, la ronda de las cooperativas en los años 80 para intentar, ahí están los recortes de prensa, el primer barrio que autocombate su marginación y tal, creamos cooperativas. En el 91 hacemos una casa de oficios, que eso está ahí, 1400 metros cuadrados, arrancado al sistema y gobernado por la asociación de vecinos. Hay recortes del País que te dice, a las 4 de la mañana, cierre de la edición, 500 vecinos de Orcasitas siguen encerrados en la Junta Municipal exigiendo cursos. Cursos eran cuando de Europa venía el dinero, y lo habéis leído y oído, que venían cursos de adiestramiento de perros, se acababan los cursos y no habían llegado los perros. Eso, por ejemplo, ocurrió en Tres Cantos, o sea, donde se ha mangoneado, se ha tirado el dinero y tal. Todas esas cosas se han hecho. Donde tenemos escuelas de fútbol para los chavales, donde el concejal no ha ido nunca al campo de fútbol, ni nadie ha arreglado nunca un calentador, donde, por ejemplo, pues ahora, en los últimos años, yo me considero ateo, pero soy de la Fundación Padre Llanos, pues lo que sí os digo, que cogemos pues a chavales de estos que venden las pateras, Orcasitas ahora está lleno de negros y de mezclas, porque a las del barrio les ha dado por los negros y están saliendo otras razas allí estupendas, creo yo. Bueno, pues a esto, nada de programas de esto de que el antropólogo, el otro, el no sé qué, no, a base de a capela, pues metiéndolos que es en el grupo de teatro, las asociaciones de mujeres, que no es una asociación de mujeres contra los hombres, sino que son, porque yo conozco asociaciones de las de la subvención y a satisfacer pues su ocio y su tiempo libre. Conozco de todo, ya soy viejo. Pues bueno, pues hay una asociación de mujeres peleando contra los hijoputas de maridos malos por meterlos en la cárcel, pero ayudando a elevar el nivel de cultura y de satisfacción de esas mujeres.
pues incluyendo a las de los negros y a las de los y a todo el que ha ido llegando. Todo eso existe, donde se han creado cooperativas de jóvenes. Yo la primera acción que intenté hacer y conseguí cuando fui concejal la primera vez, en julio del 87, fue conseguir 13 autocares de jóvenes en la Plaza La Villa. 13 autocares, y de ahí surgió una cooperativa donde viven felizmente, donde el campo de rugby y el polideportivo de Orcasitas. Hay dos cosas que debo deciros. En Madrid hay dos casos singulares. La luz del pozo en Torremundo, que el padre Llanos en el año 55, cuando ninguna compañía eléctrica quería llevar de pobres, que no existe en España, no hay precedente. Pagamos 20 y tantos euros al mes también en julio y agosto, y dice Ladislao, el de Ecologistas en Acción, que ya nos pone el ejemplo, ahorramos 1.250 toneladas de CO2 que no arrojamos a la atmósfera. Nos pegamos entre nosotros, con el que no quiere pagar, con el otro, y ahí está. Hace 4 años y pico, en las otras elecciones, 20 autocares de personas nos presentamos a la guerra en la Asamblea de Madrid. Eso la tocamos los ovarios y nos castigó. O sea, eso está en la hemeroteca. Quiero deciros que la lucha sigue. Allí se ha hecho hasta desfilar Esperanza Aguirre en un desfile de modelos con Begoña San José, a la que recordaréis, es concejala de Izquierda Unida, del Consejo de la Mujer, etcétera, y a Marisa Castro y a otra del PSOE que ya murió, la concejala de Hortaleza, no me acuerdo ahí el nombre, que fue presidenta de Cruz Roja, para llamar la atención. Bueno, hace 4 años cogimos tarros de cucarachas y se los llevamos a la Junta Municipal y salió en los telediarios. O sea, la lucha sigue, o sea, aquello está vivo, pero claro, eso lo hemos hecho allí. ¿Eso es posible en todas partes? Esto es muy difícil, porque claro, hoy casi nadie se apunta a cosas donde no paguen. Donde no paguen o en dinero o en especies, o sirva ese tiempo que inviertas de si mañana vas a estar en algún carguito. O sea, entonces claro, es difícil. En las asociaciones de vecinos, ¿quién queda? La gente que estamos ya pasados, o sea, que estamos de vuelta con el colmillo retorcido y no mucho más. O sea, gente que, bueno, que estamos de vuelta, pero que creemos en el ser humano y que nos jode la injusticia y que se lucha contra ella. Las condiciones para pelear cada vez son peores. Yo siempre recordaré, yo la primera vez que vi a un concejal fue aquí en el Rato, en Arganzuela, el 16 de febrero del 71, y no tuve que pedir audiencia. Te ibas por la mañana, lo mismo te recibían a las 4 de la tarde, pero te recibían. No te solucionaría nada, pero conseguías hablar. Yo siempre pongo el ejemplo, probar el que queráis, a ver si veis algún concejal, que es la última cosa de la democracia, a ver quién, rodeado de asesores, que el más tonto pasa de los 4.000 euros, donde tú el que no entra en las listas del partido le van acoplando. Pero yo llegaba al convencimiento que nadie dice nada, porque como a todos los partidos nos van dejando que todo el mundo de alguna manera coja algo. Cuando digo coja algo no es que se lleve nada, sino bueno, yo me libero a 25, pero a ti te dejo que liberes a 2 y tú a 1 y no sé qué. Pues todo el mundo participa de la cosa, porque si no, otros creen que es normal el debate del Rajoy y el otro, donde no habla nadie de la corrupción. Pero claro, no habla nadie de la corrupción. No sé qué les pasa, como cuando en Telecinco estuvo el Jesús Gil y el alcalde de Marbella, el Julián Muñoz, se tiraron de allí, a partir de ella fueron los fiscales a por ellos, porque se ve la mierda que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Ahora, esto tiene razón de seguir, de ser, después de 40 años de existencia. Yo entiendo que en los barrios, se llame asociaciones de vecinos o se llame como queráis, tiene que haber movimientos de base. Yo siempre he puesto el ejemplo de que, por ejemplo, si a mí los del PP organizan por ahí un campamento, yo le diría a mi hijo, a mi nieto, ¿tú cómo le vas a mandar con esos tíos? No me jodas, ¿cómo le vas a mandar tú ahí en el verano a pasar una semana ni 15 días con mi nieto? Bueno, pero igual dirán los otros, si el que otro es del PC o por aquí o por allá. Pero en la asociación de vecinos, o como lo queráis llamar, lo que pueda existir, ahí es donde cuando surge un problema del barrio, aunque el que está en las antípodas de ti a la hora de votar, pues si se queda sin calefacción en Horcasitas, allí va todo Dios, a la manifestación, va a la manifestación, o si no funcionan los calentadores para que se duchen los niños, porque allí van a jugar los de derecha, los de izquierda y los de la tercera vía, o sea, allí va todo el mundo, etc. Entonces yo creo que esto es absolutamente necesario que haya, pues desde abajo, porque además desde abajo es la manera. Yo entiendo, yo estoy absolutamente decepcionado con la llamada clase política, eso también os lo tengo que decir, y más en este foro en el que no voy a cambiar la opinión de nadie ni la intento cambiar, donde cada uno ya tenéis la vuestra. Estoy absolutamente decepcionado. Hombre, en Horcasitas, pues sí, ahora tenemos 2 cuartos de baño, tenemos los autobuses que pasan por nuestra puerta, la calefacción, esto, lo otro, pero hay momentos que uno echa la vista atrás y dice, ¿mereció la vida? O sea, bien, ahora pueden maldecir a quien quiera si no te llevan a la cárcel, pero cambiamos algo. Es que estamos alumbrando
unas cúpulas, unas élites por todas partes. Hombre, yo cuando venía en la radio he escuchado que Cayo Lara ha cogido, y otro diputado de Izquierda Unida, este tal Garzón, al que no tengo el gusto de conocer, que han renunciado a algunos de los privilegios que les otorga el ser diputado. Bueno, pues esas cosas, salvo en gente como esa, no puedo escucharlo en otros. Pero es que son demasiados privilegios los que aquí hay, y una lejanía del ciudadano y de la gente de a pie, pues tremenda. ¿Y eso cómo lo cambiamos? ¿Votando cada 4 años solo? Pues yo pienso que no. Yo soy de los convencidos y estoy contentísimo con el que haya, a mí me ha hecho una ilusión de la hostia el que haya surgido este movimiento entre estos chavales, porque primero, la preparación que tienen. Hace poco se reúnen en Orcasta y fue a darle un abrazo uno que fue director general con la UCD, y este no está allí de chivato ni para pillar qué es lo que hace, está porque está convencido de lo que están haciendo. Entonces quiero deciros que hay una gente con una preparación tremenda, y esto hay que dinamizarlo y hacer algo. Si ahora se está hablando tanto de la injusticia de la ley electoral, algo que sabíamos todos desde siempre, pero ahora sin embargo está en la calle. Pues está en la calle, y yo entiendo que en buena parte gracias a lo que esta gente está haciendo. Y yo creo que este es el camino, de que hay que seguir por ahí, pero que al margen de que haya los partidos, de que haya los sindicatos, todo lo que queráis, se necesita que desde la base tiene que haber algo. Porque vamos a ver, un partido político lo que no va a hacer es armar allí una guerra porque falte en un barrio un ambulatorio o porque haya habido no sé qué historia. Eso tiene que salir desde el propio barrio. Ahora, también lo que hay que decirle a quienes estén en las instituciones, que aquí ya lo que no se nos confunde con eso de que cada 4 años vengan un mes antes de las elecciones a que demos opiniones para el programa electoral. No va a decir, váyase usted por donde ha venido, y aquí lo que hay que estar es en el día a día en esta historia. Y en fin, yo os hablaría, pero por ahí es por donde creo que hemos hecho de todo en estos movimientos. Creo que son absolutamente necesarios, que el mantenerlo es muy difícil en el sentido de lo que os decía, los sindicatos siempre han tenido liberados por aquí y por allá, subvenciones, cosas. Las asociaciones de vecinos, cuando llegó la moción de censura en el ayuntamiento en el año 89, había 21 millones de las antiguas pesetas para repartir entre los 21 distritos. Hoy eso es nada. Pues yo ya sé que 4 distritos del sur no van a tener cabalgata de Reyes. Me dice el gerente de una junta que cuesta 65.000 euros. Esa es otra. Eso es mentira. Sí costará, pero todas estas empresas, si alguien tirara del hilito, si no está el primo del primo de antes de los del PSOE y ahora de los del PP. De todos los que han estado gobernando, todas esas empresas, no hay ni una sola empresa que le hayan dado un contrato así, donde se presente el que quiera, y os contaré una anécdota para que ilustra eso. Yo, que he sido siempre un poco iluso y bastante ingenuo, pues en eso de lo de las cooperativas conseguí que de Orcasitas salieran 3. Unos viven, como os digo, donde el campo de rugby, otros en Jacinto Verdaguer, ahí por donde las piscinas de San Miguel, viven felizmente, y otros lleva el nombre de un viejo comunista, de Domingo Plaza de Villaverde, allí donde tuvo Porondo, al final de la avenida de la Albufera. Pues en una de las ocasiones, para conseguir aquello, voy a verle a un empresario grande que yo sé que comía con el alcalde todos los martes, y donde comía, y le digo, oye fulano, ¿por qué no a ver si echas una mano, tú que le ves al alcalde? Y me dice, mira, esa cooperativa, ese terreno va a ser para los policías municipales y lo va a hacer mi empresa, así que no perdáis el tiempo en mandar papeles. Pero eso lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que como todo el mundo ha tocado algo del pastel, nadie quiere hablar de estas cosas. Y esto así nos ha ido pasando, que en vez de dedicarnos a hacer oposición todos de verdad, pues han llegado y nos han comido. Y aquí estamos pues sin autoridad en muchos casos, y hacen lo que les da la gana, y ahora te dicen, coño, y si gritas ahora, ¿por qué no has gritado hace 4 días? En fin, a lo mejor me estoy desviando del asunto, pero que a vuestra disposición para que preguntéis y hacemos lo que queráis. Sí, si os parece luego al final. Es sobre Orcasitas, que yo conocí el poblado dirigido de Orcasitas en los años 70 y pico, y eran casitas como pareados, como hoteles pareados de ahora, incluso con un pequeño jardín, y entonces todo lo que están diciendo, que no discuto para nada porque es absolutamente verdad, pero que ese poblado dirigido de Orcasitas... En un minuto te lo especifico. Mira, eso es que vamos a ver.
luego después. Sí, bueno, eso digo ya. No, para que no quede la duda. Vamos Ya, a pero es que hay más intervenciones. Sí, pero luego cuando terminen de interviene ya el poblado se hizo en el año 70 Don Miguel. Oye, pero no vamos a empezar el debate. No, yo sí creo que esta cosa brevemente contestaré si seguimos con ella, ¿no? No, es que Orcasitas, vamos a ver, una cosa somos, en los Orcasitas que antes de la guerra civil había algunas casas diseminadas por lo que hoy es el Parque de Calatrava y la iglesia de Maris Estela que la construyó al principio del siglo pasado. Sobre el 1912 o por ahí, eran los terrenos del terrateniente de Pedro Orcasitas, que de ahí viene el nombre, y hacen eso. Bien, pero luego surgen en el final de los 50 los llamados poblados dirigidos en Madrid, el de Foncarral, etcétera, y se hace ese, como nacieron las unidades de absorción del chabolismo, etcétera. Pero nosotros eran los pobres de Andalucía, de Extremadura y de lo que es Castilla-La Mancha, que el hambre nos trae a la periferia. ¿Entienden? Y somos los que llegamos ahí. Y se nos venden como rajas de chorizo. Esos ya eran señoritos en el sentido, ¿te entiendes? Los señoritos que llegan a unas casas, perdona, Joaquín. Creo que eso se cayó y hubo que volver a hacer. Vamos a ver, la calidad de la construcción. Luego La calidad era tan mala, que se cambió. O sea que las dos cosas ya no existen. Te toca. Sí, siguiendo con el tema del movimiento vecinal, además vamos a pasar a alguien que sin duda no vivió esos momentos que ha contado Félix sobre el nacimiento de las asociaciones, pero que desde hace 5 años es presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que como siglas son bastante buenas y que aunque no viviera aquella época, tiene relación con el movimiento vecinal desde prácticamente una adolescente en la que está relacionada con una asociación de vecinos del Retiro, creo que Los Pinos, ¿no? Me parece. Y luego tiene algunas partes oscuras de su biografía en las que no vamos a entrar porque ser músico o cantante francamente es una condición como para no cambiarlo por la de dirigente vecinal, pero él decidió cambiarla y yo creo que va a tener una perspectiva de las asociaciones de hoy que puede completar esta visión. Bueno, eso, pero luego las intervenciones de Félix en ese sentido siempre son, cuando ahora han dicho, decíamos, esto le han dado ahora la tecla, porque no le preguntan por la historia de su barrio, entonces ya... el otro día, mira, quería comentar antes una anécdota, pues para ver un poco, para trazar una anécdota que yo creo que sirve para trazar una conexión entre todos estos movimientos que están surgiendo ahora, concretamente, bueno, pues hablando del 15M, de las asambleas populares de los barrios, y esta historia que está contando Félix. En la asamblea de Getafe, un amiguete de la asamblea de Getafe, Antonio, también conocido como el Tripi, me llama el otro día y me dice, oye, que es que hay un interés tremendo en el barrio por tratar el tema de las asociaciones vecinales y de la lucha por la vivienda. Todo esto era resulta de que, bueno, pues ha habido hubo 3 intentos de desahucio de una vecina de allí de Getafe que se han parado por, bueno, pues un organismo que ha surgido no exactamente al calor del 15M, porque es anterior, pero sí que, bueno, que se ha alimentado y ha tomado, digamos, cierta preeminencia, pues a partir del apoyo que ha obtenido de las asambleas populares, ¿no? Bueno, pues por la plataforma de por la hipoteca consigue pagar un par de desahucios allí en Getafe. Ya en todo el Estado español se han parado 100 desahucios, el otro día llegamos a los 100 desahucios parados, que son muy poquitos en comparación con los de ellos, pero es la carga simbólica. Y bueno, pues a raíz de esto, de estas sanciones, en Getafe surge el interés por parte de la Asamblea del Barrio de tratar el tema de la vivienda e incluso formar pues una de las plataformas de afectadas por la hipoteca, pero local, ahí en Getafe, ¿no? Entonces me dice, a ver si puede venir alguien, tal, y digo, bueno, pues me lo dijo de un día para otro, era el sábado por la tarde, y digo, pues va a ser complicado que pueda ir alguien, pero mira, pásate por la Fede y te paso una copia de un documental que se llama La ciudad es nuestra, y ahí ves perfectamente qué es lo que fue la historia, que además en ese documental sale Félix no sé cuántos años antes y ahora no, pues, cuántos años antes. 24, tenéis patillas, tengo unas patillas así, contando toda esa historia también, pues un poco. Y hoy, justo antes de venir aquí, he venido tarde por eso, porque tenía asamblea de la plataforma de afectadas por la hipoteca y estaba todo, y me ha dicho, oye, estupendo, nos quedamos flipados con el documental, nos encantó, tal. Es decir, aquella realidad
y a veces en determinados momentos nos puede parecer, nos puede entrar la duda de que ha quedado obsoleta por cómo han cambiado los tiempos, sigue siendo al menos inspiradora de lo que está ocurriendo ahora. Y digo al menos porque es, además de inspiradora, es muchas otras cosas. Al igual que en aquel momento, decía Félix, bueno, cuando se legalizan los partidos políticos y no sé qué, nos damos cuenta que de allí en la asociación de vecinos estaban los del PC, aparte de otra gente. Hoy, cuando hay cierto resurgir del movimiento social en forma de lo que es el 15M o lo que sea, nos damos cuenta también que buena parte de la gente que está arribando a estas asambleas, pues es también gente de toda la vida. Es decir, te encuentras gente que... Yo, por ejemplo, me estoy encontrando gente en mi barrio que militaba en la asociación de vecinos antes de que yo militara en la asociación de vecinos. Yo empecé a los 15 años en la asociación de vecinos de mi barrio, tengo 39, es decir, hace ya, va haciendo tiempo ya, pues gente que yo no había conocido y que hablando y tal me dice, no, pues si yo estuve, y luego preguntándole a otros compañeros de la asociación de vecinos, si yo, pero este fulanito que era de la ORT y que estuvo en la asociación de vecinos, pero otra. O sea, sí que está sirviendo para, bueno, pues para reagrupar, para reactivar, para recuperar ciertas ilusiones, etc. Yo quiero hacer un paralelismo por una razón. Bueno, quiero hacer un paralelismo entre lo que ha sido el movimiento vecinal y algunas de las cuestiones que contiene el movimiento del 15M. Y lo quiero hacer por varias razones. Bueno, primero voy a decir por qué no debería hacerlo. Porque creo que lo interesante del 15M y de los movimientos sociales estos son lo que tienen de nuevo, no lo que tienen de viejo. Es decir, sería muy interesante sacar qué es lo que aportan de novedoso y con qué fórmula han dado para hacer saltar de repente, para hacer que la chispa prenda la pradera, ¿no? Y que se liera, que se ha liado. Porque hasta el 15 de marzo de este año, en la que se lió, no dábamos con la clave y no nos estábamos quietos. Es decir, no se puede decir que en esta ciudad no hubiera activistas tratando de que ocurrieran cosas. No lo podemos decir. Lo que sí podemos decir es que esos activistas no dábamos con la clave. Es más, podríamos decir de que había cierto sentido de agotamiento, incluso de derrota. Yo me acuerdo de una asamblea que tuvimos en la Federación justo antes de la huelga general del 29 de septiembre, que, compañeros, yo salí un poco angustiado, porque me veía que bueno, había gente, había ganas de tal, pero había cierto sentimiento de que no íbamos a estar a la altura de lo que se nos venía encima y de lo que se preveía que nos iban, vamos, pues toda esta ofensiva, ¿no? que estamos sufriendo a nivel de, pues, como cuerpo social, ¿no? Pues a partir de las políticas estas neoliberales que con tanta agresividad están aplicando, ¿no? De repente llega el 15 de marzo, aprieta no sé qué tecla, yo no lo sé, yo no sé cuál ha sido la clave, y entonces pues se reaviva ese movimiento social. Entonces, para mí lo interesante sería precisamente analizar cuáles son esas novedades, pero yo me siento incapaz, quiero decir, yo me pongo a pensarlo y no sé cuáles son. Entonces, bueno, pues me pongo a participar en este movimiento pues como casi todo el mundo participa en este movimiento, prepara las asambleas, aporta lo que puede, a veces no entiendo cosas y me callo y tal, y miro y veo por dónde van y me parece una cosa muy sana y muy tal, pero no soy capaz de analizar cuál ha sido la novedad. Ahora bien, al menos sí soy capaz de analizar qué elementos de ese movimiento son parte de una memoria, de un hilo rojo que parte desde muy atrás, que no parte desde el movimiento vecinal únicamente, parte desde muy atrás. Y es muy posible que desde cada movimiento social puedan establecer esta línea de continuidad. Yo creo que eso es sano por una cuestión. Es sano si no nos impide reflexionar sobre la novedad, pero también es sano en la medida en que nos permita participar sin complejos en ese movimiento y por lo tanto echar abajo las reticencias, los prejuicios, etcétera, que se puedan dar. Es decir, voy a contar otra anécdota para ilustrar esto de la reticencia, los prejuicios y tal. El 16 de marzo yo iba paseando por la Puerta del Sol así con la boca abierta diciendo que coño está pasando aquí, qué rayos está pasando, no sé lo que está pasando aquí, pero me gusta mucho y estaba muy contento y además no era capaz de salir de la plaza esa, no sé por qué, y me encuentro a otro militante de otros colectivos, ¿tal? Y no era una persona mayor, muy mayor, que no pudiera, que se sintiera incómodo entre los jóvenes, no, era una persona, un chaval de la universidad, ¿tal? Y le veo con un gesto sombrío y tal, así paseando de un lado a otro, ¿verdad? Y decía,
Le digo, ¿pero qué te pasa? Que te veo con una cara, digo, pues me imaginé que estaría cansado porque llevaría trabajando en el asunto mucho tiempo, no sé, yo me imaginaba. Y me dice, joder, es que esto hay que reconducirlo, a esto hay que encauzarlo, a esto hay que darle un contenido y tal. Digo, ¿qué? Digo, ¿encauzarlo dónde? Digo, espera un momento. Esto tiene un contenido. Digo, bueno, yo para mí que tenía un contenido. Digo, encauzarlo, digo, vamos a ver, el cauce que tenemos nosotros es así. Y esto es así. Seremos nosotros los que nos tendremos que encauzar en este torrente que es bastante más vasto y bastante más amplio que aquel en el que vamos nosotros. Yo creo que parte es comprensible. Bueno, otra cosa me decía, es que no pintamos nada aquí, es que nosotros llevamos muchos años militando y no pintamos nada aquí. Y yo, pero ¿cómo que no pintamos nada? Pintamos lo mismo que toda esta gente que está aquí. ¿Quieres pintar? Te vas a una asamblea, ¿no? Pues, y como un movimiento de base que es, pides la palabra y cuando te toque hablas y pintas lo mismo que el siguiente iba a hablar y que el que haga habla. Pero había como cierto resquemor porque no había un reconocimiento del trabajo, ¿no? Con el que durante años ha habido gente que es verdad que hay que reconocerlo, ha habido gente que se ha dejado mucho y que ha dado mucho y tal. Y parece que cuando surge algo nuevo se ignora todo eso, ¿no? E incluso como se parte de una desconfianza y de una, ¿cómo se dice?, desafección, ¿no?, hacia la política, es una desafección que ha llegado ya a tal nivel que parece que lo abarca todo, ¿no? Que abarca todo lo que está organizado y todo lo que existe. Y entonces, bueno, pues a veces también se puede pecar de injusticia. En ese sentido, digo, en el sentido de vencer esos resquemores que nos podrían llevar a la gente militante, a la gente que ya estábamos organizada, a no participar o a rechazar estos nuevos movimientos, creo que es interesante ver hasta qué punto son parecidos y comparten cosas con algo como el movimiento vecino. Me voy a centrar en algunos aspectos. Félix, en realidad los ha dicho Félix. Por un lado, la cuestión de que sean cosas de abajo arriba. El movimiento vecinal es un movimiento que surge en los barrios y que es de abajo arriba, que se conforma de abajo arriba y de manera asamblearia. Las juntas directivas, al menos originalmente, pues eran eso, eran el núcleo más activo de una asamblea de gente que se juntaba en el barrio, que decidía una serie de cosas y el núcleo más activo que ejecutaba de alguna manera aquellas decisiones era luego la junta directiva. Eso ha sido así y eso todavía se conserva cuando hay un conflicto en un barrio determinado y se reactiva la asamblea y los vecinos acuden, las vecinas acuden a la asociación de vecinos y se acuden a los locales y se vuelve a activar ese mecanismo. La cuestión es que sea un movimiento de base, un movimiento que en su propia organización, en su propia vida, en su propio funcionamiento cotidiano reproduce una forma de democracia que está bastante más allá y más avanzada que las formas de democracia representativa que finalmente pues quedaron instauradas. Por lo tanto, yo creo que es un elemento que tiene el 15M y que tenían las asociaciones y que tienen las asociaciones de vecinos, o por lo menos que tienen un movimiento vecinal. Otro elemento también lo ha comentado Félix cuando hacía referencia a lo del campamento, ponía el ejemplo del campamento. Decía, no, claro, que si lo montan los del PP, ¿cómo vamos a ir los del PC? O si lo montan los del PC, ¿cómo van a ir los del PSOE? ¿No? Pero en cambio a la asociación de vecinos iba a todo el mundo. Porque la asociación de vecinos, el elemento en torno al cual se agrupaba la gente no era la ideología, no era el ismo en concreto. Si bien es cierto, y yo creo que hay que reconocerlo, y es justo reconocerlo, la gente que mayormente lo dinamizó fueron los comunistas y las comunistas. Incluso los comunistas y las comunistas de diferentes tendencias, y bueno, también cristianos de base, etcétera, pero el elemento que mayor peso tuvo de esa dinamización fueron militantes y comunistas. Ahora bien, la asociación de vecinos no se vertebraba en torno a la ideología, se vertebraba en torno a la reivindicación de necesidades concretas y de necesidades cotidianas. Eso que tenían las asociaciones de vecinos, de alguna manera también lo tiene el 15M, y incluso le ha hecho que se gane las calificaciones. Es que está muy poco definido políticamente, es que hay que darle contenido, ¿no? Si contenido tiene, lo que pasa que, bueno, pues no es una ideología muy concreta. Eso yo creo que es otro elemento que compartimos. Otro elemento muy interesante, aparte de ser de base, de que no es la ideología la que vertebra el movimiento, otro elemento es su implantación territorial. No sé cuánto tiempo me queda, ¿cómo voy de tiempo? Cuando puedas.
Yo creo que a las 9 así deberíamos acabar, quedan 20 minutos. Vale, pues por resumo. La cuestión territorial, en la implantación territorial del movimiento. El movimiento del 15M en un momento dado decide que se va a los barrios y que uno de sus ámbitos de actuación son los barrios y se forman las asambleas populares de los barrios. Son al menos 3 elementos que tienen cierta relación con las asociaciones de vecinos. Y otro elemento importantísimo con las asociaciones de vecinos y otros muchos movimientos sociales, pero vamos, digo, como estamos hablando de eso, y yo hablo desde ese punto. Y otro elemento fundamental es el de la reivindicación de una democracia participativa, de un modelo democrático que vaya más allá de la representación que ha demostrado que, bueno, pues que pasa mucho que desear y que es un modelo representativo que está agotado por muy diferentes razones. Vale, que no voy a entrar ahora porque sería materia de un debate quizá más amplio o del debate que tengamos a posteriori. Entonces, me quedo con esos 4 elementos, probablemente habría más, para entrar, y con esto termino, en qué podemos hacer entonces si este movimiento, en el marco que tenemos, un marco de cierre de las posibilidades de trabajo institucional, y no lo digo porque me haya vuelto un izquierdista ultramontano que dice que ya no hay que hacer nada en las instituciones, ¿no? Pues faltaría más. Además, parte de mi función es hacer cosas en las instituciones también. Lo digo porque es que con las elecciones municipales, las elecciones generales, las elecciones autonómicas, de repente tenemos mayorías absolutas del Partido Popular en todos los ámbitos, que es el partido que se supone que representa aquellas opciones más ultraliberales de salir a la crisis. Y son mayorías absolutas, es decir, el margen de maniobra en ese ámbito va a estar muy cerrado. ¿Qué nos queda? Nos queda el movimiento social. Bueno, nos queda no rendirnos tampoco en ningún campo, pero nos queda el movimiento social, nos queda pelear en la calle. Bueno, pues ese es otro elemento que tenemos que tener en cuenta a partir de ahora, a ver cómo funciona, ¿no? Y bueno, pues gracias. Y ahora me parece que Julián Rebollo va a hablar de un tema que tiene que ver con los movimientos sociales, ¿no? Sí. Tal que yo creo que movimientos sociales son aquellos movimientos que surgen de la base y que defienden elementos sectoriales que están interconectados. No sé si estén de acuerdo un poco con la sociedad, evidentemente, pero que no defienden hechos directamente políticos. Bien, me dijeron que hablase sobre todo, fundamentalmente, del movimiento de la memoria histórica y de toda una serie de cosas. Yo agradecer en principio al Cruz Amigo de la UNESCO, que para mí siempre ha sido un ejemplo de lucha, de sitio donde siempre podía recurrir, porque era un sitio donde siempre se luchaba por defender los derechos sociales, políticos y de todo tipo hacia el favor de los madrileños y de todos los ciudadanos. También yo pertenezco al Movimiento Ciudadano, fui presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, también soy concejal como Félix y actualmente sigo militando en la Asociación de Vecinos de Aluche. Como todos sabemos, yo creo que me gustaría hablar más de lo que ha dicho el compañero sobre el 15M y todo lo que ha pasado, pero tengo que hablar de esto porque esto es lo que se me encomendó. Pero ha habido 2 hechos que me dan significativos en Madrid, 2 hechos que han brotado de una forma importantísima. Y hay uno de ellos también tiene mucho que decir el Cruz Amigo de la UNESCO. Uno de ellos es indiscutiblemente la manifestación laica cuando vino el Papa. Eso fue un detonante significativo, no de Madrid, sino de la historia de España. Eso fue algo significativo. La lucha enconada de la gente por defender la Puerta del Sol fue algo, aquí decían los jóvenes, esta plaza no es del Papa. Yo recuerdo perfectamente lo que ocurrió en aquel momento, aquel día, fue algo que ciertamente debe hacernos reflexionar, porque fue un asunto muy significativo de nuestra historia de Madrid y posiblemente de España. Y otras cosas que han actuado. El movimiento vecinal no simplemente ha sido un movimiento que ha reivindicado viviendas, casas, colegios, que eso me parece bien, y yo lo he hecho también en mi asociación, sino también otro hecho que ha pasado en Madrid significativo, y es la lucha de los vecinos por mantener
centros, sitios de la memoria histórica. Por ejemplo, mantener la lucha de la cárcel de Carabanchel. Eso es muy importante, porque muchas veces se dice que se han politizado las asociaciones de vecinos, que no sé qué. Bueno, las asociaciones de vecinos tienen una política de izquierda, mucha generalmente, que defiende los intereses de los vecinos, pero es indiscutible que nosotros, la lucha en Carabanchel ha sido una lucha significativa. ¿Por qué? Porque la cárcel de Carabanchel era, digamos, el sitio donde mayor se desarrolló la represión franquista. El sitio donde han detenido montones de gente que todos conocéis, desde Marcelino Camacho hasta Simón Sánchez Montero, Víctor, Mújica. El Ministerio del Interior decide hacer un plan para hacer viviendas en ese sitio. En definitiva, especular con esos terrenos para hacer viviendas, para sacarle el mayor aprovechamiento a ese terreno para conseguir mayor dinero. En ese momento se reúnen las asociaciones de vecinos y plantean una serie de reivindicaciones. Y dentro de eso hacen un programa y hacen un proyecto donde plantean la necesidad de hacer un hospital y al mismo tiempo de otros equipamientos plantean la realización de que se mantenga parte de la cárcel para la memoria histórica. Y eso se decide en 6 barrios diferentes ellos, de Carabanchel y de Latina, donde por mayoría absoluta deciden esa decisión de mantener ese proyecto. Y entonces nos encontramos de que los propios vecinos son capaces de no solamente reivindicar el hecho del instituto, del colegio, sino el hecho también significativo, o de la vivienda, sino el hecho también de concretar algo de lo que es la memoria histórica. Y nos hemos preguntado unas veces, ¿por qué la gente del barrio, la gente que luchó juntos también, es verdad que hay que decirlo, con presos que habían estado de la represión franquista, mantienen el criterio de mantener esa cárcel para demostrar que haya habido gente detenida por el franquismo durante tanto tiempo? Entonces, el hecho significativo es que, sin darnos cuenta, entramos en la cárcel de Carabanchel cuando estaba cerrada. Entramos abrimos la verja y nos colamos por allí y empezamos a colarnos gente a ver la cárcel. Y dentro de la cárcel vimos clarísimamente cuál había sido la represión franquista. Y los mismos presos, yo estaba en la galería sexta, yo estaba con fulanito, yo estaba con menganito. Y eso era una conciencia única en el barrio. Inmediatamente hicimos visitas guiadas donde la gente iba viendo todo, lo que la cárcel no sé qué, actos en la propia cárcel con los propios presos. Y eso creó una conciencia terriblemente importante de los vecinos en favor de conseguir no solamente el objetivo del equipamiento del hospital, que era prioritario y que es prioritario, sino mantener también algo por lo que se le había luchado a aquella gente, que no era ni más ni menos que esa gente había estado encarcelada allí después de la dictadura franquista por defender la libertad, la democracia y la justicia social. Aspectos fundamentales que defendían los obreros, los políticos, todo el mundo por cambiar la estructura de este país. Sin embargo, como todos sabéis, esa cárcel se derribó. Se derribó, pese a todo nuestro esfuerzo, se derribó la cárcel. Bueno, el sentimiento de la gente es que sigue queriendo mantener que hay un sitio para la memoria. Y nos hemos preguntado dos veces, ¿por qué se derribó ese edificio? ¿Por qué se derribó? Pues se derribó por 2 razones fundamentales. Una de ellas se derribó por esa especulación inmobiliaria, porque querían sacar dinero, porque ese era un terreno equipacional, un terreno que tuvieron que cambiar la calificación para hacerla residencial. Pero claro, un terreno que apenas vale para equipamiento se revaloriza haciéndolo para residencial, y eso lo hizo el ayuntamiento junto con el Ministerio del Interior. Y nos preguntamos, ¿pero era tan importante eso? Pues nosotros hemos descubierto otra cosa más, y es que la cárcel de Carabanchel se derribó para que esa memoria no se mantuviera, para que no hubiera allí un bastión de lucha del movimiento memorialista. ¿Por qué? Porque no solamente se discutió entre nosotros en el Ministerio del Interior, no, es que se llevó al Parlamento. Nosotros hemos llevado lo de la cárcel de Carabanchel al Parlamento, y el Partido Socialista y el Partido Popular votaron en contra para derribarla. Eso es uno de los problemas más graves que se han dado en este momento, y creemos que es una injusticia y una auténtica vergüenza. Nosotros creemos, y así lo hemos manifestado, que seguimos manteniendo el criterio de que hay un centro para la memoria en nuestro país. Y ahí entramos nosotros también en conciencia con todo el memoria, con todos los movimientos de la memoria histórica, dándonos cuenta de lo que había pasado en España. Habíamos luchado mucho tiempo,
pero sin embargo parece ser que teníamos una asignatura pendiente, y es que en este país ha ocurrido cosas y alguien lo quiere ocultar, alguien lo quiere tapar. No, han ocurrido cosas significativas y que ahora mencionaré. Por lo tanto, la lucha de Carabanchel ha sido una lucha promovida fundamentalmente por el movimiento ciudadano y es una lucha indiscutiblemente política de primer orden. De ahí fuimos capaces de plantearnos la lucha por la memoria histórica e incorporarnos a la lucha por la memoria histórica, y se creó, digamos, la plataforma contra la impunidad del franquismo. Hoy lo que reivindicamos en la calle de Carabanchel es que el hospital penitenciario que es actualmente el centro de tratamiento de extranjeros, ese centro se convierta en un centro para la memoria, porque hay que decirlo también, y lo digo todo muy rápidamente porque hay poco tiempo, ese centro es una vergüenza. ¿Cómo se puede tener preso a la gente que quiere vivir, que quiere trabajar? Es imposible, las condiciones son inhumanas, peores que las de la cárcel de Carabanchel. A gente que no ha hecho ningún delito, no ha cometido nada más que un delito, y es trabajar para sus hijos, que son semigrantes. Eso es imposible de soportar. Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Bueno, pues nosotros queremos que esa gente tenga su libertad, tenga unas condiciones determinadas de cómo está allí, y que ese centro se convierta en un centro de memoria histórica de todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Y por lo tanto, entramos en contacto con la plataforma contra la impunidad del franquismo. Esta plataforma es un espacio abierto de partidos, de personas que nos manifestamos todos los jueves a partir de las 7 de la tarde, 7 a 8, todos los jueves, un poco en comparación con lo que fue las madres de la Plaza de Mayo, en el sentido de reivindicar todo lo que significa la memoria histórica. A raíz de años de esfuerzo de los familiares, por saber dónde han venido sus parientes, sus padres, sus abuelos, se empezó a hacer un trabajo que llevamos ya 4 años que está haciendo en España y que antes se había olvidado, creo yo, o que lo habíamos olvidado incluso mucha gente política, se había olvidado, y es un sentimiento que está llegando poco a poco a los ciudadanos y que se plasmó fundamentalmente en el auto que hizo el juez Garzón para investigar los crímenes del franquismo, que, como todos sabéis, inmediatamente fue el detonante para echarle, para quitarle, y ahora quieren juzgar, y ahora hablaremos de juzgarlo, pero fue una cosa fundamental. ¿Y qué denunciamos? Bueno, ¿qué denunciamos en esta plataforma? Yo creo que la exposición que tenéis el CAU es mejor que lo que yo pueda decir, porque es una exposición única. Me parece que tiene mucho texto, pero es una exposición que se puede repartir, se puede plantear, y es francamente maravillosa. ¿Pero qué denunciamos en la plataforma? Pues que Garzón plantea que hubo 114.000 desaparecidos, se calcula que 200.000 personas fueron asesinadas al término de la guerra, se realizaron 190.000 sentencias a muerte, hay 2.000 fosas comunes que no están identificadas, más de 500.000 personas fueron expulsadas y exiliadas de nuestro país, miles de personas fueron llevadas a campos de concentración en España, y algunos de España fueron llevados al salir de la frontera, fueron metidos en campos de concentración alemanes, y de ahí fueron pasando a los campos de concentración alemanes, entre ellos un tío mío que murió en un campo de concentración, y miles de niños fueron robados. Se calcula que unos 30.000. En Argentina, la lucha de Argentina, que lleva más de 30 años, es por conseguir 5.000 niños desaparecidos, y en España han desaparecido 30.000. ¿Cómo es posible esto? Se calcula que durante la dictadura, y no son datos que digo yo, lo dice Presto, lo dice otra gente, que la dictadura encarceló y represalió a más de 1 millón de personas, y que había 4 millones de personas fichadas concretamente por el régimen franquista. Según el historiador Preston, la represión española fue superior a lo que realizó el nazismo en Alemania. Esto es un dato muy significativo, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, todos estos datos, para ver lo que pasa y lo que va a pasar. ¿Qué queremos? A ver, yo creo que la verdad es que queremos 3 cosas fundamentales: que se establezca la verdad, la justicia y la reparación. ¿La verdad para qué? La verdad para saber lo que ha pasado, para saber la gente que se fue asesinada, la gente donde está muerta, dónde se fue enterrada, qué pasa con esas cunetas, que se descubran todas, etc. La justicia. Queremos justicia, claro, eso es indiscutible. Queremos que se juzgue a los asesinos, y queremos también que haya reparación, para que esa gente que fue, le quitaron las tierras, le quitaron todo, y esa gente le quitaron el ganado, han hecho atrocidades, y sin embargo nunca se ha descubierto toda esa serie de cosas, y queremos que eso se sea.
Por eso nos manifestamos todos los jueves y por eso creemos que es una obligación nuestra volver y plantear la recuperación de la memoria histórica para el pueblo español. Es una obligación para nosotros y para nuestros hijos. Es fundamental que nuestros hijos y ya nuestros nietos sepan lo que ha pasado en España, porque esa lección no se puede olvidar nunca. No queremos represión, no queremos dictadura, no queremos que ocurra otra vez eso. Dice, algunos nos preguntan, ¿por qué recordar todas esas cosas? ¿Por qué acordarse de todas esas cosas? Pues yo os digo por qué. Nosotros decimos que no es un problema de ayer, es un problema de hoy, sino que es un problema que está latente en la sociedad española. Nos lo decían el otro día unos compañeros abogados argentinos. Dicen, no es un problema vuestro, no es un problema de que vosotros deis la lata, es que está incrustado en la sociedad, en parte de la sociedad. Dice, ¿por qué? ¿En qué detalle lo vemos? Pues hombre, el enjuiciamiento del juez Garzón, que quiere investigar los crímenes de Campillo, ¿y quién le quiere juzgar? Es alarmante. Los franquistas, que fueron los asesinos. ¿Cómo es posible que los asesinos en este país sean capaces de juzgar a un juez que quiere defender a las víctimas? Es incomparable eso. ¿Qué pasa con el asunto del diccionario de la lengua? Joder, el diccionario de la lengua. Hace un diccionario y dice, Franco no fue una mala persona, no fue un dictador, ¡qué vergüenza! Para el espíritu de España, para la gente. La monarquía, totalmente corrupta, lo habéis visto por el puñal y todo y toda esa serie de cosas. Es algo que se manifiesta latentemente. Y así podemos decir más casos. Las calles, los cientos de calles franquistas existentes de España. Hay muchas calles. Yo me acuerdo de un compañero que puso el GPS y vamos a dar vuelo. Ponemos el GPS, te acercas por la carretera, entonces a la derecha, coges la calle La Sera, después la calle La Sera, la calle Mayor y después la plaza del Generalísimo. Lo decía el aparato. Parece mentira, dice la plaza, y era la plaza del Generalísimo. Claro, así está claro. ¿Y cómo podemos hablar de las catedrales, de los centros? Yo el otro día, hacía mucho tiempo que no pasaba por Cuenca, y de repente hay una cruz allí, en honor de los que murieron por España y no sé qué, y no sé cuánto, pero una cruz enorme, de 3 metros en la catedral. Y cómo en todas las iglesias, en todos los sitios, grabado ahí con martillo y cincel, como hace mi hijo que es el escultor, ahí lo clavan y dicen, aquí pasó San Antonio muerto, no sé qué. Pero bueno, es una vergüenza. Claro, la Iglesia ha sido cómplice de toda la situación de España y cómplice de todos. Si habéis visto la última película, la última película que se ha hecho, La voz dormida, habéis dado cuenta que pese a los carceleros y pese a los militares, la fe de las monjas, terriblemente negativa, totalmente, o sea, daban bofetadas a todo Cristo, o sea, no les importaba nada en contra de esas pobres mujeres que tenían que dar a luz allí en la propia cárcel y que al final tuvieron por matarlas. Bueno, esta situación, y luego no hablemos por fin del monumento a Franco en el Valle de los Caídos. Esta situación no se da en otros países, no se da en otros países del fascismo, ni en Italia ni en Alemania. Dicen, ¿os imaginéis vosotros que en Berlín hubiera una basílica, una catedral donde estuviera enterrado Hitler? ¿Se imagina alguien eso? Pues no, eso no ocurre en ningún país. Ocurre en España. ¿Por qué? Porque todavía mucha gente está perdida de los 40 años de dictadura, que eso ha presionado. Os cuento un detalle simple, parece una anécdota. El otro día estuve con unos amigos que estuvimos fuera de España, estuve viendo una serie de cosas y había un profesor que era catedrático además, se había jubilado ya, y me contaba una anécdota. Me dice, bueno, pues yo tuve un problema con la policía y pues fuimos a juicio porque él me pidió el carnet de identidad y yo le pedí la placa a él. Entonces él, como se cabreó porque no le gusta que le pida la placa, me demandó diciendo que había hecho yo desobediencia ciudadana. Tuvimos el juicio, le dio la bronca la juez al policía, pero al final me cargó a mí el asunto y me hizo pagar una semana, no sé cuánto, fue una miseria. Pero la anécdota, fijaros que me dice el catedrático, entonces tú estás fichado. Y dije yo, pero yo estoy fichado toda mi vida. Pero no es el problema. Cuando me di cuenta, digo, pero ¿cómo te atreves a decirme que estoy fichado si no se puede fichar a ningún español? Por eso era antes del franquismo, era antes, ahora no se puede fichar. Yo tengo un juicio contigo, con otro compañero, con una señora, hacemos el juicio, yo pago la multa, no sé qué, aquí no pasa nada. Se juzga y se ficha a los que son ladrones, estafadores, etcétera, etcétera, pero no los ciudadanos. Pero eso lo dice un catedrático que no es fascista, es un catedrático normal. Dice,
están fichados. Pues no quitar a mí por eso. Pero ese es el pensamiento de muchas cosas. Yo creo que, por último, ¿cuál es la lucha en estos momentos? Yo creo que se puede conseguir, y yo creo que esto va calando profundamente en mucha gente, pero la batalla es difícil, porque mucha gente, y sobre todo gente que tendría que tener responsabilidades y que tuvo represión del franquismo, bueno, como puede ser, yo qué sé, desde Fraga a montones de gente que tuvieron responsabilidad de eso, esa gente, claro, se refuerza. Claro, Fraga, que es culpable de muchas cosas, es el presidente del Partido Popular. Claro, es que esas cosas son duras, como los jueces les pasa lo mismo, son parte de ese fascismo que se ha desarrollado. Claro, cuando le preguntamos al presidente, que estuve yo en una reunión donde plantearon al presidente de la enciclopedia, le preguntaba, bueno, ¿y por qué? Dice, joder, es que en aquel tiempo puestos éramos no sé qué. No, serías tú, mi padre no, porque estuvo encarcelado, mi tío no, porque le mataron en la guerra, mi hermano no, porque estuvo en la Dirección General de Seguridad, mi mujer tampoco, porque también la tuvieron detenida. O sea, no, sois vosotros los que seguís ostentando el poder en contra de eso. Y, por lo tanto, yo creo que hay que seguir el ejemplo de Argentina. Hay que juzgar. Argentina ha juzgado y han condenado a toda aquella gente que mató en su dictadura. Y, por lo tanto, hay que seguir adelante como con los niños desaparecidos. Me decía la vicepresidenta de la Asociación de las Abuelas de la Madre de Mayo que ella había recuperado a su nieta después de 30 años de lucha. 30 años buscando a su nieta, porque su mujer, su hija, había dado luz en un campo de concentración que era un estadio, y allí había dado luz de su hija. Ya no ha sabido nunca más, pero al final encontró a su nieta y me decía, Julián, tenéis que seguir luchando porque no puede quedar la situación como está y tenéis que hacer todo lo posible para que se recupere la memoria histórica. Y enlazo simplemente, para no enredarnos más, con un hecho que me parece significativo. El día 17 y 24 de enero se vuelve a juzgar a Garzón. Nosotros hacemos de la plataforma un llamamiento a todos los ciudadanos. El día 17 le quieren juzgar por las escuchas. Pero todo el mundo ha escuchado aquí y sin embargo tienen que juzgar a él. ¿Por qué? Porque él ha metido la llaga del dedo en lo de la memoria. Y segundo, el día 24 quieren juzgarle por los crímenes del franquismo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esta situación? Es que las leyes, es mentira, no es leyes, es que ellos quieren, y además lo hacen adrede, quieren aplastar esa situación. Y últimamente las últimas noticias del Valle de los Caídos, claro, es alarmante. Dicen que Franco desaparece, dicen que no, Franco tiene que tiene que dar permiso la Iglesia para sacar a Franco. Pero vamos, y uno lee en televisión ayer y esta mañana, lo ha dicho más claro que el agua. Dice, no, es que un jefe de Estado en España no se puede permitir. Pero si es un asesino, no se puede plantear las cosas así. Claro, si es un jefe de Estado, pero un jefe de Estado que no corresponde, que ha matado a montones de gente. Eso es lo que tiene que quedar claro. Por lo tanto, nosotros llamamos a todos los vecinos, a todos los ciudadanos, y deciros que hay movimientos sociales, movimientos vecinales, todo el mundo, que debemos de buscar una lucha por nuestros intereses, pero también por algo que es importante, por la memoria histórica, y llamamos a luchar el día 17 y 24, que nosotros os decimos de antemano que estaremos el 17 con la pancarta en el Tribunal Supremo, el 24 también, y todos los días que sea necesario hasta conseguir ganar esta batalla, que aunque sea dura, nos parece muy importante. Nada más, muchas gracias.